Entrada. Martes 16 de agosto 2016. Estoy escribiendo esto desde un motel en Redstone, Colorado. He estado en la misma habitación durante los últimos 3 días y solo he salido para comprar bocadillos y agua embotellada. Todavía no ha habido advertencias en la televisión, pero estoy esperando. ¿Habrá siquiera advertencias esta vez? En Glenwood Springs, de donde soy, todo comenzó con la alerta. Sistema de alerta de emergencia. Ya sabes el sonido, el repentino silencio seguido de los pitidos sucesivos y ese tono plano. Cuando escuché los pitidos y chirridos, supuse que no era nada de qué preocuparse, a lo mucho un aviso meteorológico. Pero, ¿cómo reaccionas cuando aparece esto? Sistema de alerta de emergencia. Las autoridades de la EDD han emitido una notificación de acción de emergencia de 1 milla de distancia de la intersección 70 y ruta 82. Solo tienen 3 minutos de preparación. Localice a sus familiares más cercanos. Tómense de las manos y siéntense donde estén. Cierren los ojos y no hablen. No abran los ojos. Ignoren todos los sonidos. No reaccionen ante el contacto. El incumplimiento de estas medidas resultará en detección. La advertencia se levantará al sonido de 4 pitidos cortos, seguidos por uno prolongado. Quiero que veas esto antes de continuar con el resto, porque si alguna vez lo ves, y espero que nunca, entonces debes saber que lo único que puedes hacer es cuidarte a ti mismo. Vas a querer ayudar a tus padres o hermanos o pareja, pero no puedes. Por favor, deja que comparta esto contigo. Por más loco que suene, podría ayudarte. Vivía con mi mamá en una pequeña casa tipo rancho que quedaba cerca de la carretera, a las afueras del pueblo, en la Highway 6. El sol acababa de ponerse y el cielo aún tenía restos dispersos de colores desvaneciéndose. La puerta corrediza que daba al pequeño patio trasero estaba abierta y apenas entraba una brisa. Había sido una noche hermosa, perturbada solo por el tráfico pesado y esporádico. No le presté mucha atención en ese momento, pero sonaba como si camiones semirremolque estuvieran entrando al pueblo y luego saliendo de nuevo. Mamá estaba en la cocina, esperando que el agua hirviera para su té, mientras revisaba su celular, que estaba cargándose en un tomacorriente cercano. Marcus, mi mejor amigo, había entrado al baño y yo estaba relajado en el sillón viendo algo. Ocurrió justo entonces. Un sonido en la distancia tan potente y lleno de fuerza que comenzó como un retumbo en mi pecho antes de siquiera escucharlo. Las vibraciones me recorrieron y antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido estallando en la distancia. Era como un retumbo subaudible, seguido por una explosión amortiguada, terminando en algo que sonaba como los últimos chorros de agua, bajando por un desagüe recién destapado. Me quedé congelado y miré a mi mamá. Yo también lo escuché. Estaba con los ojos muy abiertos. El vapor apenas comenzaba a salir disparado del pico de la tetera. Escuché la puerta del baño cerrarse y Marcus regresó, deteniéndose junto al sillón. ¿Escuchaste eso? Su mano descansaba sobre su pecho. Sí, y lo sentí. Miré hacia la puerta corrediza abierta. ¿Qué crees que...? Mi teléfono sonó. El de mi mamá también. La tetera llegó a su chillido agudo y ella la retiró de la estufa. La televisión se puso en negro
y comenzó a emitir un zumbido fuerte. Leímos el mensaje. Miré a mi amigo, a mi mamá. Vi sus labios formando las palabras. Tómense de las manos. No hablen. El viento aumentó y el aire nocturno se derramó dentro de la casa. El olor era una mezcla de ozono y descomposición. Mi mamá fue a la puerta y la cerró. Las luces se apagaron. Vi formas oscuras pasando a toda velocidad frente a la casa, saliendo del pueblo, con extrañas luces azul verdosas emanando de sus ojos. Marcus gritó, pero se tapó la boca al instante. El estómago se me cayó 3 pulgadas dentro de las caderas. A pesar de todo, afuera había un silencio inquietante. Aparte del viento azotando la casa, no había gritos ni llantas frenando en las entradas de autos. Cuando Marcus tomó mi mano, casi salté. Mi mamá se sentó junto a mí y los 3 nos acomodamos en el sillón en la oscuridad. Marcus susurró hacia la negrura espesa. ¿Esto es real? Parece algún tipo de prueba rara o una broma pesada. Sentí sus manos en las mías y supe que, en algún nivel, todos entendíamos que no era una broma. El viento seguía, pero a través de él escuché algo más. Era el sonido de una multitud hablando, pero como si todos lo hicieran en susurros. Sentía que estaba lejos de ellos, pero acercándome cada segundo, porque la cacofonía de voces se hacía más grande aunque no más comprensible. Creo que deberíamos hacer lo que la advertencia dijo, al menos hasta escuchar la señal de que terminó. Les dije. Ambos estuvieron de acuerdo con voces pequeñas, y solo pude asumir que estaban cerrando los ojos como yo. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos así sentados. El sonido de las voces creció, pero luego se disipó un poco, como si se esparcieran con las ráfagas afuera. Aún así, no escuché voces humanas allá afuera, ni botas en el asfalto, ni motores. Entonces, ocurrió varias cosas casi a la vez. Sentí unos soplos de aire frío que venían de la izquierda y luego de la derecha, pasando por mi cara y moviendo mi cabello. En ellos viajaban susurros, pero solo distinguí fragmentos. ¿Dónde está ella? Ese cabrón asqueroso. Él es el siguiente. Sollozos y resoplidos. Sonaba como si viniera de un niño. Tiempo. Más tiempo. La mano de mi mamá se apretó en la mía. Estaba seca, pero la manera en que la sostenía se sentía distinta. Los dedos se movían uno por uno en sucesión, el pulgar acariciando la parte superior de mi mano. Era un toque tan familiar que, aunque ahora admito que supe en ese instante por qué lo recordaba, en el momento no podía aceptarlo. Escuché la inhalación brusca, seguida de una exhalación lenta y áspera. Me congeló la sangre. Sonó definitiva. La voz de mamá salió seca, quebradiza y cansada. Te he extrañado, pero tienes que irte, Bob. Están frenéticos y ansiosos por vida otra vez. Es una sed que no puedes imaginar. Lo dijo con urgencia, con tristeza. Por favor, cariño, sube al auto y vete. Sonaba tan forzada, tan preocupada. Mi mente iba a 1000 y la mano de Marcus estaba empapada. Él también lo había escuchado. Conocía la voz y sabía que confiaba en él. Mientras intentaba recordar dónde estaban las llaves del auto, la mano de Marcus se cerró alrededor de la mía con fuerza dolorosa. Él se convulsionó en el sillón y gritó. No pude evitarlo y lo miré.
Cuando abrí los ojos encontré su rostro a 4 pulgadas del mío, con los ojos cerrados, respirando fuerte por la nariz. «Marcus», susurré. Maldito hijo de perra. La voz de Marcus era dura y cruel. Tiró de mi brazo hacia él y mis dedos se soltaron de la mano de mi mamá. No voy a detallar la pelea que tuvimos, en parte porque los eventos de esa noche fueron tan repentinos y confusos que apenas recuerdo detalles específicos. La dejé retorciéndose en el suelo, gritando incoherencias, y corrí a la cocina, agarrando las llaves del colgador y tanteando hasta la puerta del garaje en la oscuridad. Los rasguños que me dio dolían, pero las lágrimas habían corrido por mi rostro, así que el mundo ya oscuro y confuso que veía, al menos estaba claro, no borroso. No tenía idea de qué diablos estaba pasando, y sabía que estaba en peligro simplemente por moverme, por respirar fuerte, por tener los ojos abiertos. El auto de mamá salió a la calle y me fui hacia el sur por las 6. El pueblo estaba oscuro. Las tiendas estaban desiertas, pero quizá la gente solo estaba sentada, tomados de las manos, ojos cerrados, esperando. Vi a algunas personas caminando lento por las calles. Algunos corrían dando pasos torpes y descoordinados. Parecían confundidos y algunos se veían enojados. Al acercarme a los límites del pueblo, vi un bloqueo con una pequeña abertura en el centro de la carretera. Hombres y mujeres con uniformes negros y ojos azul verdoso brillantes me observaban mientras me acercaba. Empezaron a converger hacia la abertura, con herramientas extrañas, de aspecto bronce, en las manos. Comencé a llorar mientras aceleraba y atravesaba el hueco. Algunos gritaron cuando casi los golpeé con el auto. Me miraron alejarme con esos ojos extraños. ¿De qué sirve un bloqueo si dejan pasar a la gente? ¿Hice algo o dejé de hacer algo que los tranquilizó mientras conducía? Había otros y ¿a dónde fueron? ¿Por qué brillaban sus ojos? No podía sacarme de la cabeza la sensación de que eran militares. Pero lo más importante, ¿qué demonios había vivido yo? La rapidez con la que ocurrieron estos eventos me dejó mareado y me tomó tiempo asimilarlo. Así que he estado sentado en este cuarto de motel, preguntándome todo esto, y creo que estoy empezando a armarlo. La primera pieza que surgió fue aceptar que la voz y el toque que sentí eran los de mi padre. No quería creerlo, porque él lleva 6 años muerto. Un derrame repentino se lo llevó una mañana mientras trabajaba en el garaje. Él era el único que me llamaba Bob. Voy a detenerme aquí porque es hasta donde he llegado. Quiero volver, pero no sé qué encontraré, o si siquiera me permitirán regresar. No ha habido nada en las noticias. Aprecio sus comentarios o pensamientos. Actualización. Me ha contactado un oficial del EDD llamado Eldridge. Quiere hablar conmigo sobre los eventos de esa noche. Me reuniré con él mañana. Con suerte obtendré algunas respuestas sobre todo esto. Manténganse al tanto. Aprecio todas sus respuestas. Eldridge me dijo que mi mamá no superó el evento. No profundizó. Quiero creer que ella está viva, que Marcus también lo está. Pero después de lo que me dijo, no sé qué pensar. Pero si soy honesto con ustedes, creo que sé la verdad. Estoy dando tumbos por esta noticia de la peor manera. Pero este foro y escribir todo parece calmar mi mente lo suficiente como para sentir algo de normalidad. Así que aquí estoy. Aprecio todos sus comentarios y sus palabras amables. Un usuario preguntó por qué simplemente dejé ahí a mi mamá,
llevándome el único auto que teníamos. Me gustaría decir que en ese momento supe que ella ya no estaba, pero sería una mentira. Tenía miedo. Miedo de la respiración entrecortada que dio, de las palabras que dijo mi padre, del repentino cambio en Marcus. Fue demasiado. Así que corrí. No estoy orgulloso de eso, pero así fue. Entrada: 18 de agosto, jueves, 2016. Hice lo que algunos sugirieron y me reuní con Eldridge en un lugar público. Era casi agresivamente ordinario en apariencia, entre 35 y 45 años. Sus ojos y su comportamiento transmitían una personalidad amable pero estéril. A continuación está lo que me contó. Me dio permiso para escribirlo y compartirlo. Dijo que quiere que esto salga a la luz, aunque sea de la manera más pequeña. Nos reunimos en una cafetería local. Entre los sonidos normales y las conversaciones, tomamos asiento en la parte trasera. Revolvía mi café negro mientras él hablaba. El EDD, al que se refería el mensaje de emergencia, se llama Departamento de Defensa Extraliminal. Se inició a finales de la década de 1930, cuando comenzaron a circular rumores sobre experimentos nazis en lo paranormal. Aunque se decía que se había detenido a principios de los 40, tras el experimento Filadelfia, las operaciones continuaron. Fue breve conmigo en detalles y pasó por encima de muchas cosas. Pero el punto de inflexión para el EDD fue cuando se logró un avance relacionado con la vida después de la muerte, o más precisamente, una fase liminal, como ellos la llaman. No preguntes porque no sé cómo, y él no lo dijo, pero determinaron que, hasta cierto punto, los humanos pueden existir más allá de la muerte. No es vida después de la muerte. Fue enfático en eso. Encontraron que existe un plano de existencia o una forma de ser después de la muerte. Tiene que ver con emociones. Eldridge lo explicó así. Las personas crean patrones en su cerebro a lo largo de la vida, relacionados con eventos, situaciones o circunstancias, y estos se vinculan inextricablemente a emociones. Esto crea lo que se puede pensar como surcos en el camino, o un sendero muy transitado relacionado con un patrón de pensamiento. La gente talla esos surcos profundamente con el paso del tiempo. En muchos casos, los patrones son de naturaleza negativa. Aunque en algunos casos son positivos, en general son patrones de pensamiento negativos. Las personas que fallecen con surcos profundos, asociados a una emoción, o a unas pocas, suelen sentir esas emociones más intensamente que otras. Estas emociones son de alguna manera el catalizador para la perpetuación más allá de la existencia física. Hay un deseo de mantener esos surcos profundos y frescos. Pensé en viejas historias de fantasmas, donde la gente muere enojada o en profunda tristeza, y sus espíritus permanecen para siempre. Le dije esto, y él dijo que es muy parecido, aunque mucho más complejo y menos Stephen King. Es una incapacidad de dejar ir, en cierto modo. No podemos explicarlo demasiado en profundidad, pero la ciencia que se ha desarrollado está más allá de mí y definitivamente más allá de ti, explicó sin el menor tono de condescendencia. Salto a 1995. Se construyeron instalaciones en todo Estados Unidos, 5 de ellas. Colorado, sur de Texas, Virginia Occidental, Maine y Arizona. Estas instalaciones contienen la culminación de la investigación y desarrollo hecha para el EDD, tanto de forma privada como financiada por el gobierno. Cada instalación tiene su propio equipo de acceso liminal, diseñado para generar un espacio donde estos manifiestos
léase, fantasmas, puedan cobrar existencia. Los llaman sombras entre los entendidos, aparentemente. El problema es que se necesitan enormes cantidades de energía para hacerlas corpóreas. Esto tiende a resultar en una grotesca amplificación de la personalidad y del estado emocional de la sombra. Las 5 instalaciones operan simultáneamente o no operan en absoluto. A pesar de la distancia geográfica, comparten algún tipo de líneas de ley que alimentan los dispositivos con la energía suficiente para completar el proceso de infusión de la sombra, traer un fantasma a la existencia física. Todas se activan por jugadores clave específicos dentro del EDD. El problema es que si menos de 5 se usan a la vez, más energía se dirige automáticamente a los dispositivos activos debido a las líneas de ley, lo cual puede tener consecuencias potencialmente devastadoras. La instalación de Colorado fue la única en funcionamiento la noche del 16 de agosto. La mierda de esto. Disculpa. No, tienes razón. Todo es una mierda. Sí. Bueno. Un problema que no previmos fue la capacidad de una sombra de escapar del campo de contención liminal. Me perdí con ese comentario, pero murmuró algo sobre las placas de infusión funcionando a ritmos no regulados y una grieta en la tapa de contención. En 2013, explicó, un manifiesto escapó y entró en el cuerpo de una científica investigadora. La mujer en cuestión se volvió inmediatamente violenta, su comportamiento errático. Hirió a algunos colegas antes de ser sometida y de que se apagara la secuencia de las máquinas en todo el país. Su personalidad original nunca regresó y durante los últimos 3 años ha sido retenida en una instalación segura del EDD. Su comportamiento fluctúa, pero ya no responde a su nombre y ha dado detalles precisos de una vida que no debería conocer. Esto se ha denominado suplantación. Es tan aterrador como suena. No necesariamente un robacuerpos, sino un cambiacuerpos, con la salvedad de que la persona suplantada no tiene a dónde ir. Te expulsan de tu cuerpo y toman el control. Los científicos del EDD no saben a dónde vas ni qué te sucede después de ser suplantado. ¿Y esas personas ya no son ellas mismas? Pensé en las palabras que me dijeron esa noche. Tienes que salir de aquí, Bob. Esa no era mi madre, no al menos ya. Eso significaba... Eldridge rasgó el cartón de su vaso vacío. No, ya no. Las que siguen vivas, quiero decir, no son quienes solían ser. 3 de esas 11 se suicidaron. ¿Por qué? Sospechamos que la manifestación intrusa no podía lidiar con su nuevo cuerpo, su nuevo estado de existencia. Pero no lo sabemos con certeza. Miró su reloj, luego por la ventana hacia la luz del sol. Tengo que irme pronto. Quería reunirme por 2 razones. La primera ya la cubrí. Quería que la historia, al menos un reflejo de ella, saliera a la luz. Aquello con lo que el gobierno y el EDD están luchando necesita algo de exposición. Estamos jugando con fuerzas peligrosas, volátiles y, en el mejor de los casos, pobremente comprendidas. Perdona la hipocresía de mi posición oficial, pero moralmente eso no me deja tranquilo. La segunda razón, más oficial, es que necesito conocer tu experiencia. Encontramos a tu madre en tu casa y los restos de lo que parecía haber sido una lucha. Me recosté en la silla y respiré hondo. Los eventos de esa noche habían pasado por mi mente 1.000.000 de veces y sabía que él había leído mi publicación. De lo contrario, no nos reuniríamos. Aún así, se lo expliqué. Escuchó en silencio, tomando notas.
levantó la vista cuando le expliqué lo de mi padre. ¿Cuál era el nombre de tu padre? Charleston. Pero todos le decían Charlie. Nunca Charles. Lo odiaba. Pensé de nuevo en el tacto de la mano de mi madre, mientras la voz de mi padre hablaba a través de ella. Eldridge guardó silencio un momento. Cliqueó su lapicera y cerró el cuaderno. Gracias. Tengo que volver al pueblo. ¿A Glenwood? ¿Eso significa...? No significa eso. ¿Hubo otros? ¿Otros que lograron salir? Se dio vuelta para irse, dándome la espalda. Negó con la cabeza. No. Espera. Me levanté y lo seguí. Siento que me contaste mucho, pero casi nada útil. Esa información vale más que mi vida, en cierto modo. Créeme. Sí, bueno. Las lágrimas me llenaron los ojos. Mi madre se fue, según tú. Y probablemente sea verdad si puedo confiar en lo que siento en mi corazón. Pero mi padre pareció hablarme, lo cual parece imposible, porque murió hace 6 años. Y mi casa, aparentemente, está fuera de límites. Y sin embargo, nadie fuera de Glenwood parece tener idea de lo que ocurrió. Mi voz había subido, y una pareja cercana miró incómoda. Eldridge miró nervioso a su alrededor y me guió afuera. Con las llaves en la mano, bajó la voz a un susurro. La noche del 16 de agosto, cerca de las 19 horas, el dispositivo fuera de tu pueblo fue activado. Los otros 4 estaban inactivos. Estamos determinando cómo sucedió, pero es complicado dado que la instalación está prácticamente destruida. Los conductores no están diseñados para manejar tanta energía. Sin campo de contención. ¿Campo de contención? Debo estar loco al mostrarte esto. Tomó una servilleta y dibujó esto. Esto es, más o menos, como luce una parte del dispositivo. Esas 5 estructuras están derretidas más allá del reconocimiento. No sabemos cómo fue activado, pero esto ahora pone en riesgo a los otros 4. Entonces, este dispositivo se activa. Básicamente se vuelve nuclear. Abre una puerta para que la manifestación... Manifestaciones, en plural. Para que las manifestaciones entren y luego... Y luego la puerta se cierra y la llave se derrite. LDD tiene ahora operativos conteniendo lo que pueden, pero estamos viendo lo que irónicamente puede llamarse ahora un pueblo fantasma. Repito, el pueblo está perdido. Sus llaves tintinearon y cambió de postura. Tengo que irme. Me entregó una tarjeta personal. Si recuerdas algo más, contáctame. No intentes volver. ¿Me entiendes? Tomé la tarjeta entumecida y asentí. Me dio unas palmadas torpes en el brazo y se fue. Y ahora estoy de vuelta en mi pequeña habitación. Esto es lo que recuerdo de la conversación. Haz con ello lo que quieras. Quiero llorar por mi madre, pero hay una extraña sensación de esperanza con el conocimiento de que mi padre, de alguna manera, todavía está presente. Está enmascarando esos sentimientos de tristeza, al menos por ahora. Voy a volver. Puedo caminar y acampar en el camino. Debo comenzar esta noche. Los últimos 4 días no han sido más que contenedores vacíos de comida para llevar y confusión. Tiene que haber algo que pueda hacer, alguna forma de ver a mis padres de nuevo. Los mantendré a todos al tanto, lo mejor que pueda en los próximos días. Gracias por su apoyo y sus pensamientos. Entrada. 20 de agosto, sábado, 2016. El dolor estaba más cerca de lo que pensé. Publiqué la última actualización y todo me cayó encima. Es difícil de transmitir, pero el puro terror de saber que esto ha sucedido, junto con la aparente muerte de mi madre, me abrumó. La idea de volver a Glenwood era emocionante, pero ese sentimiento desapareció rápido
Quería salir de Redstone. Necesitaba llenar el espacio en mi cabeza con algo que no fuera preocupación ni dolor. Reprimí esto de manera brusca, muy brusca, y lo cubrí hasta que quedó como un latido sordo en el fondo de mi mente. Para el viernes ya estaba en movimiento. Afortunadamente tenía las tarjetas de crédito de mi mamá, porque había dejado su cartera en el auto. Así que compré una carpa individual, una mochila, un cambio de ropa, una fuente de energía para mi laptop y algunos otros suministros. Terminé de prepararme alrededor de las 3 de la tarde. A las 3:10 se cortó la luz en Redstone. Revisé fuera de la puerta de mi habitación de motel y vi caras inquisitivas apareciendo en las ventanas. Pequeños grupos de personas se reunían afuera. Había una sensación de confusión general y molestia. Volviendo a mi habitación, me di una ducha rápida para saborear lo que pudiera del agua caliente y finalmente dejé el pueblo a pie, alrededor de las 4 de la tarde. El apagón fue extraño y ominoso, y casi esperaba que mi teléfono sonara con ese terrible mensaje de emergencia, pero no pasó nada. La respuesta estaría en Glenwood. Me tomó unas 10 horas y media llegar allí, con pequeños descansos entre medio. En el camino vi bloqueos de carretera con tráfico pesado, siendo desviado por rutas alternativas. El EDD debió haber establecido algún tipo de cuarentena para mantener afuera a otros y dentro a los residentes de Glenwood. Me mantuve alejado y seguí. El tránsito a pie por el bosque no parecía ser una gran preocupación para ellos. Admito que cuando finalmente llegué, lo que encontré en las últimas horas de la noche me heló la sangre. A medida que me acercaba, sentí un zumbido en mi pecho, similar al que sentí el 16 de agosto. No fue seguido por ninguna explosión, pero creció a medida que me acercaba al pueblo. Una vez que estuve lo suficientemente cerca, vi por qué. Espaciados en intervalos de unos 120 pies, había camiones planos del tamaño de un semirremolque. Encima de cada uno descansaba una torre de 4 lados y ligeramente triangular, de unos 40 pies de alto, rematada con un globo rodeado por una banda plana alrededor de su circunferencia. Docenas de estos camiones rodeaban el pueblo. Se extendían tan lejos como podía ver, encogiéndose en la distancia hasta que podía taparlos con mi pulgar. Incontables cables tan gruesos como mi muslo salían de cada uno. De repente, el apagón tuvo sentido. Esta cantidad de energía tenía que venir de algún lado. ¿Acaso el EDD lanzó alguna declaración falsa culpando a una falla mecánica en la planta de energía? El zumbido emanaba de ellos, y una neblina fina, no muy distinta del aire caliente que sube de un camino ardiente, flotaba entre cada torre. No pude evitar jadear. Es un maldito campo de contención. Las implicaciones eran aterradoras. A lo lejos escuché gritos, risas, llanto. Todo sonaba extraño. Las risas ligeramente demasiado histéricas, los gritos persistentemente furiosos y llenos de roja ira. El llanto de un doliente al borde de una tumba recién cavada. Era abrumador. De repente, ya no quería intentar entrar. Los eventos de los últimos días eran tan recientes, el dolor tan nuevo, que no estaba segura de tener la fuerza. Así que me senté y desempacé para ocupar mis manos. Con mi carpa armada, entré y cerré la cremallera. El zumbido en mi pecho seguía allí. Programé una alarma en mi reloj y dormité un rato. Dormí inquieto, y cuando la alarma sonó a las 3 de la madrugada, me alegró estar despierto.
comiendo una barra de granola, pensé en dar la vuelta. Pero, ¿a qué volver? Tomando mi mochila, cerré mi carpa detrás de mí y salí. Podía ver personal cargando esos extraños dispositivos a lo lejos, con los ojos azul-verde encendidos. Mientras caminaba, pensé en lo que me dijo Eldridge. Tenía los ojos cerrados cuando tanto mi mamá como Marcus fueron suplantados. Las sombras se sentían como ráfagas de aire frío y aún podía escucharlas. Pero podría haberlas visto. Quizás los extraños ojos eran algún tipo de defensa contra la suplantación. ¿Implantes oculares? Eran humanos los que estaban vigilando. Estas preguntas giraban como un viento seco en mi mente, y antes de darme cuenta, ya estaba dentro de los límites del pueblo. Estaba oscuro, así que no me preocupaba demasiado por ser visto, pero me agaché de todos modos. Fui subiendo por el lado oeste del río Roaring Fork, y tendría que cruzarlo antes de que conectara con el Colorado. Los centinelas, supongo que ahora puedo llamarlos así, se movían dentro y fuera de la neblina generada por las torres, ilesos mientras patrullaban. Deduje que yo también estaría bien. No había mucha actividad, pero los horribles sonidos continuaban, aumentando de volumen a medida que me acercaba. Tendría que atravesar algunas zonas residenciales y comerciales para llegar al corazón del pueblo, y la idea me asustaba. No tenía un arma, y ni siquiera sabía qué tipo necesitaría. Obviamente, tú estás leyendo esto, así que estoy a salvo por ahora, pero en ese momento mi mente saltaba de un escenario horrible a otro. Nunca mencioné detalles de mi pelea con Marcus, y no tengo intención de hacerlo, salvo decir que luchó con una fuerza que no sabía que tenía. Me aterraba encontrarme con eso. No solo por el potencial conflicto, sino porque alertaría a otros sobre mi presencia. Moviéndome suavemente, me deslicé al borde de un camión plano. Miré hacia arriba y la enormidad del dispositivo me golpeó. Era alto y alienígena. Bordeé su lado derecho y vi la espalda de un guardia alejándose hacia mi izquierda. Eché a correr y me detuve bajo el toldo de una pequeña ferretería. Al pasar por la neblina y el zumbido, me di cuenta de que no sentí nada, ni resistencia ni empuje. Aún más extraño fue que, una vez que pasé, el zumbido en mi pecho se detuvo. Me mantuve cerca de la pared y doblé la esquina. Tendría que cruzar el Colorado y dirigirme hacia el oeste para llegar a mi casa. Tomaría un tiempo, pero las sombras ayudarían. Los sonidos continuaban de fondo, pero mientras avanzaba por las calles, oí algo más. Un gemido bajo y apagado se deslizaba por las calles vacías. Lo oí venir de dos extremos distintos de la carretera. Intenté ignorarlo, pero volvió a sonar mientras avanzaba. En la esquina de la 7ª con Grand, lo vi. Un cubo hecho de lo que parecía plexiglas, de 10 por 10 pies. Del propio plexiglas emanaba un brillo azul claro. Dentro había unas 15 personas amontonadas. Su ropa estaba sucia y su piel tenía un tono amarillento azulado. Sus ojos estaban hundidos y asustados. Algunos parecían enojados, pero agotados. Otros tenían los ojos cerrados, cabezas apoyadas en el vidrio, casi muertos. El gemido venía de ellos. Reconocí un rostro. Katie Levy, una vieja compañera de la secundaria. Habíamos salido una vez, pero un episodio dramático con refresco derramado en mis pantalones y una seria falta de química aseguró que fuera nuestra única cita. Se veía terrible,
pero su rostro parecía diferente. Había algo en la forma en que su labio estaba levantado en una mueca. Había saliva y mucosidad secas alrededor de su boca, cuarteadas. Sus ojos encontraron los míos, pero no hubo reconocimiento. Me di cuenta de que estaba a solo unos pies del vidrio. Mirando hacia el camino detrás de mí, un fuerte golpe me hizo saltar. Katie había empujado a otros y se había lanzado contra la pared. Estaba gritando incoherentemente, arañando el vidrio. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me quedé congelada viéndolo en su frenesí. Voces humanas resonaron a lo lejos y escuché pasos. Echando una última mirada a Katie, crucé la calle hacia el puente peatonal y corrí con todas mis fuerzas. Cuando llegué al final, reduje la velocidad hasta caminar, jadeando. Tenía que seguir por las 6 hasta llegar al borde exterior del pueblo para encontrar mi casa, pero necesitaba un descanso. Desde mi posición, un poco por encima de la carretera principal, ahora podía ver el tenue resplandor azul disperso, de forma esporádica por el este, el oeste y el sur del pueblo. Había docenas. La gente en esos cubos eran residentes. Todos eran residentes. Todos lucían demacrados y exhaustos. Estaban todos suplantados. No podía imaginar una situación en la que literalmente nadie hubiera escapado. Pero luego recordé a Eldridge y el pequeño, pero firme movimiento negativo de su cabeza cuando pregunté si otros habían salido. No. Si ese era el caso, entonces significaba que el EDD estaba reuniendo a estas personas, muchas de las cuales probablemente habían sido suplantadas, pero otras que quizás solo estaban aterrorizadas y escondidas. Era enfermizo. Pero Eldridge no había dado ninguna indicación de que existiera un método conocido para suplantar a alguien. Suponiendo que la manifestación intrusa pudiera ser expulsada, moriría el cuerpo. ¿Eran todas estas personas casos perdidos? Era cruel y frío. Entonces un pensamiento repentino me golpeó. Mi mamá. ¿Estaba su cuerpo muriendo en un cubo en algún lugar? ¿Mi padre atrapado dentro? Me conecté con la carretera principal y la seguí hasta la calle que serpentearía por los pies de las montañas. En el camino vi más personal de negro, pero también otros individuos con uniformes grises y rojos, armados, con los ojos brillando. En ese momento, no supe qué pensar, así que los ignoré. Seguí lentamente por la carretera y me tomó hasta las 4:30 llegar a mi casa. Cubos salpicaban la carretera a medida que avanzaba. Las caras que vi parecían muertas en apariencia, pero llenas de emociones crudas. Algunas no mostraban nada. Me pregunté si algunos cuerpos simplemente morían después de ser suplantados, o si los suicidios eran simplemente arrojados entre los demás, mientras la situación se controlaba. Mi casa estaba como la había dejado, excepto porque la puerta principal estaba completamente abierta. El garaje estaba abierto y vacío, la oscuridad en su interior, nada invitadora. Escuché pasos arrastrados a lo lejos y avancé lentamente hacia la casa. A pesar del esfuerzo que había hecho para llegar hasta ahí, ahora tenía miedo de acercarme a mi hogar. Era esa sensación de visitar un lugar donde los recuerdos parecían guardarse para ti, los olores y el aspecto de cosas antes familiares, arrastrándote hacia atrás con una fuerza irresistible. A veces son buenas experiencias revivir esos recuerdos, pero en ese momento tenía miedo de lo que eso podría hacerme. Los pasos arrastrados se hicieron más fuertes
y miré por encima del hombro hacia la calle. Parecía haber movimientos en las sombras, pero no estaba seguro. Mis ojos nadaban en lágrimas. Me armé de valor y crucé la puerta principal directamente hacia la sala de estar. Estaba oscuro y fresco. La inconfundible fragancia del hogar invadió mis fosas nasales y sentí cómo me relajaba. Seguía siendo inquietante, pero era familiar. Marcus se había ido. Debió haber corrido hacia afuera y dejado la puerta abierta. Miré la taza de té que había estado tomando esa noche, volcada de lado en el piso. Al pasar por la cocina, la tetera estaba fría y silenciosa sobre un quemador de la estufa, el cable de carga de mi mamá colgando contra un gabinete. De pie ahí, con la mano apoyada en el mesón, escuché una inhalación áspera en alguna parte de la casa. Me congelé y sentí un miedo helado recorrer mis brazos y caer en mi estómago. Me deslicé silenciosamente hacia un cajón de la cocina y saqué la gran linterna Maglite que mi papá había comprado años atrás. Probé que aún funcionara, la apagué de nuevo y avancé hacia la parte trasera de la casa. La alfombra amortiguaba mis pasos mientras caminaba, escuchando los pequeños ruidos que venían del dormitorio de mi mamá. Todos los pensamientos de recoger pequeñas cosas que había anotado para recuperar de mi habitación y del resto de la casa desaparecieron. Doblé la esquina del dormitorio de mis padres y miré adentro. En la cama había una figura, dándome la espalda. Vi el pecho expandirse y encogerse, un pequeño silbido cortando el aire. Mis manos estaban sudorosas y temblaban. Levanté la linterna y la encendí. El círculo de luz era deslumbrante en la oscuridad, reflejándose en la segunda puerta del porche que conectaba con la habitación. La figura, con capris azul marino y una blusa de rayas rojas y blancas, se quedó inmóvil. Mamá era lo que llevaba puesto esa noche. Me acerqué lentamente. La figura seguía congelada. ¿Mamá?, pregunté de nuevo, con la voz quebrada. A la luz, ella giró lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro hacia mí. Jadeé y casi dejé caer la linterna al ver su rostro hundido y sus ojos llorosos y enrojecidos. Un aliento seco y luego... ¿Frederick? Era la misma voz que escuché esa noche. Ese reconocimiento me ayudó a acercarme con más seguridad a la figura. Al pasar al otro lado de la cama, vi que tenía entre las manos una vieja foto familiar de los 3 que mi mamá había enmarcado. ¿Papá? Mis ojos estaban secos, pero había emoción en mi voz. Oh, Dios, Frederick. Una mano se extendió débilmente hacia la mía. Era la voz de mi mamá, pero mi papá era evidente dentro de ella. Sabía que era él. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Quería sentarme en la cama junto a él, pero no podía. No todavía. Así no se puede estar, Bob. De ninguna manera. Tu madre... Vi una pequeña lágrima escaparse de su ojo derecho. Ambos nos hemos ido ya. Solo que, de alguna manera, estoy aquí. Estoy tan confundido, tan asustado. Su mano apretó la fotografía con más fuerza. Pero es tan bueno verte de nuevo, pequeño. Sonrió una sonrisa seca y me senté en la cama a su lado. La repentina muerte de mi padre, 6 años atrás, fue completamente devastadora. Durante meses, mi mamá y yo luchamos por sobrellevar la vida diaria. Nos las arreglamos lo suficientemente bien económicamente, pero la pequeña vida que estábamos construyendo perdió uno de sus 3 pilares principales de apoyo. Desde entonces he hecho las paces con eso, pero todavía tenía sueños en los que él venía a verme,
preguntando por mi vida. En esos sueños siempre estaba orgulloso de mí y despertaba extrañándolo tanto que casi no podía respirar. Había deseado verlo de nuevo, de verdad hablar con él. Pero mirando a esta figura lamentable, la verdadera sombra del hombre que conocí, sintiendo la dura pérdida de mi madre, no pude evitar retractarme de ese deseo. Papá, Dios, yo solo, ¿realmente eres tú? Sí. No sé cómo pasó esto. Todo es tan agudo y de bordes duros ahora. Los sonidos tan fuertes y las luces tan brillantes. Estoy confundido. Repitió en voz baja. Algo pasó y luego sentí un tirón magnético. Respiró profundamente, de forma áspera. Y luego estaba aquí, en esta casa. Tu madre. Luego encontré esta foto después de que te fuiste. Mira lo pequeño que eras. Sus dedos tocaron el vidrio del marco. Tan pequeño. De pronto, un grito cortó el aire. Los sonidos duros de pasos irrumpieron en la casa y escuché gritos enfurecidos. El primero que entró por la puerta del dormitorio tenía cortes por todas partes, con las puntas de los dedos ensangrentadas y los labios agrietados. Tenía una sonrisa maníaca en el rostro. Un hombre más y dos mujeres irrumpieron en la habitación y se detuvieron. Su respiración era pesada y de algún modo vacía. Vieron a mi madre tendida en la cama y me vieron a mí sentada ahí. Hubo un instante de vacilación mientras algo se procesaba detrás de sus ojos. Y luego, la puerta corrediza detrás de mí explotó. Los disparos iluminaron la habitación y una bala alcanzó al primer hombre en la mejilla izquierda. Su cabeza estalló y cayó. Un hombre y una mujer con ojos luminosos avanzaron por la puerta destrozada, sosteniendo esos dispositivos frente a ellos. Zumbaban violentamente y vi un escudo de neblina a la altura de un adulto proyectarse frente a ellos. El arma casi parecía una torre de contención en miniatura, con una pequeña esfera del tamaño de una pelota de golf en la punta. Mi cabello se erizó mientras pasaban a mi lado. Los tres restantes suplantados, solo podía asumir que eso eran ahora. Intentaron correr, pero se encontraron con otros 3 miembros del personal, vestidos de negro, empujándolos hacia los primeros 2, dispositivos en alto. El hombre con el arma parecía aún más hostil, con ojos azul verdoso llameantes. Entró pisando fuerte detrás de ellos, agarró el brazo de mi padre con brusquedad y lo empujó hacia los 3 suplantados acorralados al otro lado de la cama. La foto cayó de sus dedos y golpeó el borde de la mesita de noche, agrietándose. Vi a mi papá levantarse lentamente del suelo. ¿Frederick? Eldridge entró desde el pasillo, con los ojos brillando. «Ese es mi maldito padre, pedazo de mierda». Me lancé hacia el pistolero. Eldridge me sujetó del brazo. Hemos estado rastreando a este último grupo de suplantados por 2 noches. Parecían haber descubierto cómo trabajar juntos y esconderse de nuestros centinelas. Creemos que son los que mataron a Preston y Matheson. Los ojos de Eldridge recorrieron la habitación. Miró a cada uno de sus cautivos por turno, examinándolos. Un tercer equipo está afuera esperando para ayudarnos a moverlos a un bloque. Estos son los últimos residentes. Comenzaron a avanzar, y manteniendo cuidadosamente a los 4 individuos dentro del campo de resistencia de sus dispositivos, los sacaron. Me adelanté rápidamente para detenerlos. Eldridge me jaló hacia atrás y me ató las manos al frente con una brida. ¡Hijo de puta! Todas estas personas... Ya no son una amenaza. No son quienes solían ser. Vámonos. Empecé a hablar, pero me dirigió una mirada,
una mirada de conocimiento, y guardé silencio. Nos llevaron en un camión de regreso al centro del pueblo. Pasamos junto al grupo donde estaba mi papá. Lo vi mientras lo obligaban a entrar a un bloque ya lleno. Mi papá se veía cansado y frágil mientras lo empujaban adentro. Miré mis zapatos y respiré hondo tratando de contener mis emociones en conflicto. Al acercarnos, vi lo que parecía ser una fila de enormes camiones alineados en diagonal sobre la calle principal, con las puertas traseras abiertas. Vi bloques siendo cargados en sus oscuras y cavernosas bocas, 3 por tráiler. Las personas adentro mostraban una mezcla de reacciones. Sentí náuseas. En los camiones podía leerse Axiomex. El nombre me sonaba familiar, alguna clase de compañía, pero no lograba recordarlo. Nos llevaron hacia un conjunto de tráileres estacionados en el aparcamiento del centro comercial. Eldridge y un guardia armado me escoltaron al interior de uno de ellos. El guardia esperó afuera y Eldridge cerró la puerta detrás de nosotros. Sacó una navaja y cortó la brida de mis muñecas con brusquedad. Vi, sobre los asientos de la mesa de la cocina del tráiler, mi mochila y los restos de mi tienda. Mi laptop estaba cerrada sobre la mesa. Eldridge me miró. Se veía cansado y tenía unas ojeras muy marcadas. Serás puesto bajo custodia y trasladado a una instalación segura. Se te dará acceso limitado a tu teléfono celular y otros dispositivos para mantener la ilusión de normalidad en tu vida diaria ante tus amigos y familiares. Tu computadora aún no ha sido confiscada y reemplazada por un dispositivo aprobado por Axiomex. Te sugiero usar este tiempo sabiamente. Otra vez esa mirada significativa. ¿Por qué estás haciendo esto? No sabía exactamente a qué esto me refería, si al acorralamiento de ciudadanos o la indulgencia hacia mí. Estaba por hablar, pero una voz distorsionada sonó por su radio. Carga de bloques al 75%. Eldridge, te necesitamos en la 8 con Grant. Me miró. Comienza a escribir. Y se fue. Estoy sentado aquí exhausto y supuestamente pronto nos iremos. Estas son mis experiencias hasta ahora. No sé cuándo podré volver a escribir, ni si tendré acceso. Ni siquiera sé si quieren que siga viva. Todo esto se siente tan complejo y empapado en años de historia oculta. Parece insuperable, pero tú estás leyendo mi voz y la mantendré fuerte y alta todo el tiempo que pueda. No puedo ser el único testigo. Espero poder actualizarlos pronto. Entradas. Domingo 21 de agosto de 2016. Miércoles 24 de agosto de 2016. Gracias por su preocupación y sus respuestas. El hecho de que no esté solo en esto y cuente con su apoyo significa el mundo para mí. No puedo responder todas las preguntas, pero sí diré esto. Algunos de ustedes tenían razón. Sospechaban y anticipaban parte de lo que ha ocurrido. Desafortunadamente, no en la extensión que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No estoy seguro de cómo interpretar los últimos días. Nuestro viaje tomó un día. No se me permitió salir durante todo el trayecto, así que nunca pude orientarme. Cuando llegamos a nuestro destino, finalmente entendí dónde estábamos. El desierto, el aire seco y el calor opresivo. Tenía que ser Arizona, el sitio más cercano al de Colorado. Cuando me llevaron afuera junto con Eldridge, escoltados por guardias de gris y rojo, vi a lo lejos los enormes camiones siendo descargados sobre la pista. La instalación a la que estaban trasladando los bloques era enorme, pero insípida.
Parecía uno de esos edificios donde cada 2 camiones hacen muelle para dejar o recoger carga. Noté mucho menos movimiento en los bloques mientras eran transportados al interior. El complejo donde estaba situada la instalación era enorme. La caminata hacia el lugar donde me retendrían fue algo larga, así que intenté observar todo lo que pude. Al oeste había 2 edificios grandes que parecían destinados a almacenar carga. Esto incluía aquel donde estaban guardando los bloques. Al este había un parque industrial, estacionamientos, edificios de 3 pisos, medianas con cactus y piedra roja. Lucía sorprendentemente común. Había autos por todas partes. Vi el logo de Axiom-X en las paredes de esos edificios. Al norte había desierto, árido y vacío. Al sur lo mismo, excepto por la vena negra de la carretera atravesándolo. Todo el complejo estaba cercado. Los postes de la cerca eran más gruesos que los de una valla común y tenían esferas de bronce en la parte superior. Me llevaron a un edificio grande, plano, de un solo piso. Los aires acondicionados zumbaban suavemente alineados a lo largo de una pared. Una vez dentro, me di cuenta de que eran cuartos de vivienda. Los guardias se detuvieron dentro de la entrada y vi gotas de sudor formándose en sus frentes. Tuve que pasar por un punto de control de seguridad, donde me quitaron el teléfono y la computadora. Eldridge me hizo un gesto para que lo siguiera por un pasillo y me llevó al cuarto 250. No era nada impresionante. Una cama individual, un escritorio, un baño sencillo y una cómoda. No había televisión, pero sí un sillón rígido y áspero en la esquina, por si tenía la necesidad de sentarme a leer un rato. ¿Podrías explicarme qué está pasando? Dejé mis cosas y me senté en la cama. Me sentía pegajoso, con una capa de sudor sobre la piel. No me había cambiado la ropa desde el viernes. Eldridge se aseguró de cerrar la puerta y se volvió hacia mí. Técnicamente, entraste en una cuarentena gubernamental y tuviste una interacción estrecha con individuos dentro de esa cuarentena. Esto, gesticuló hacia la habitación, es más de lo que otros habrían conseguido. Intenté contener mi bufido. Es por haber salido esa noche sin que me tocara nada. Eso es lo que pasa. Porque si lo es, tú sabes por qué. Mi papá me avisó a tiempo de alguna forma. No hay nada especial en mí más allá de haber tenido la suerte de llegar al auto a tiempo. Lo sé, pero hay otros que ven potencial en ti. Hizo una pausa. A principios de los 90 hubo una falta de fondos del Congreso para el EDD, que resultó en una gran cantidad de trabajo contratado con Axiom. Los avances tecnológicos que hizo Axiom eran muy superiores a lo que producían los científicos del gobierno. Los comités involucrados con el EDD estaban encantados de oír esto. Con el tiempo, se le dio más control a la empresa y para 1999, las 5 instalaciones estaban funcionando con equipamiento creado por Axiom y con personal mayoritariamente de Axiom. El Congreso y la parte gubernamental del EDD aún tienen una participación, pero con los años, los congresistas respaldados por Axiom han tomado mayor relevancia en esos comités. La operación del EDD ha caído lentamente bajo el control de Axiom. El gobierno sigue siendo muy hermético sobre todo esto, pero no he escuchado que a nadie se le hayan encendido las alarmas por este cambio de dinámica de poder. Se frotó los ojos. Tal vez los que están arriba decidieron que esto es demasiado riesgoso para que el gobierno lo maneje, o que ya no vale la inversión de tiempo y dinero. Lo que intento decirte
es que ahora eres de gran interés para Axiom, independientemente de lo que yo les informe a ellos o al gobierno. Lo que pase después ya no está en mis manos. Sentí un miedo espeso, como cera caliente, recorrerme la espalda. No pude evitarlo. Una oleada de autocompasión me cubrió. Me pregunté cómo diablos había ocurrido todo esto. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Sería difícil describirlo, pero imagino que es similar a lo que siente alguien cuando un desastre natural golpea. Pierdes tu hogar, a veces tu familia, tus mascotas, tus bienes, todo. Te quedas con lo que tienes puesto. Las experiencias de vida y la inteligencia pueden servir de algo, pero el vacío puro de la pérdida física de tu vida es algo que no puedo describir. Sentado en ese cuarto que parecía un motel deteriorado, todo volvió a golpearnos con claridad. No tenía hogar y sentía que ya ni siquiera me consideraban una persona, sino un peón en medio de un juego mayor. Como si tuviera alguna habilidad especial, alguna inmunidad particular que pudieran sacarme. Sé que el tropo de la corporación siniestra está gastado, aunque no injustificado en muchos casos. Pero lo que Eldritch me describió acerca del cambio en el control del EDD realmente me alteró. Así que voy a sentarme aquí a esperar a que ellos estén listos para lo que quieran probar conmigo o lo que sea. Yo no elegí nada de esto. Tuve la suerte de que mi padre, de alguna manera, vino a mí. Y ahora aquí estoy, días después, esperando los caprichos de gente que no sabe nada de mí, salvo las verdades que te conté. Y aún así no quieren creerme. No puedo quedarme aquí. No puedes irte. Se irguió. No puedes salir del complejo. No te dejarán. Y aunque lo hicieras, la cerca que estabas mirando significa protección. Estar fuera de ella es peligroso. Su teléfono vibró. Tengo que irme, dijo de repente. Te entregarán una laptop pronto. Creo que encontrarás un cuaderno y una pluma en tu bolsa, de todas formas. No dejes de registrar nada y no dejes de escribir. Sacó una pequeña bolsa de su bolsillo trasero. Era de nylon negro y tenía forma de píldora, del tamaño de su palma. Eldritch la puso sobre la cómoda. Tu tarjeta de acceso está en el compartimiento exterior. 2 de los científicos, Parsons y Chambry, han pedido que te presentes en la instalación 1 mañana a las 9:30 de la mañana. Te recomiendo que lo tomes en serio. Abrió el cierre y sacó un estuche de lentes de contacto. Antes de ir, ponte estos. Axiom los desarrolló. Te permiten ver las manifestaciones. Reaccionan con el calor de tus ojos y doblan la luz lo suficiente como para que puedas ver dónde están las manifestaciones en cualquier momento. No los uses mucho tiempo. 2 horas máximo es forzar el límite. Por lo que vale, siento que estés aquí. Nunca imaginé que las cosas tomarían este rumbo. Aunque quizá, en algún nivel, sí lo imaginé. Podría haberte mantenido fuera de Glenwood cuando te vimos acercarte. Esta historia es demasiado importante. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Estás usándome para sacar toda esta basura a la luz. Me cuesta creer en tu supuesto altruismo cuando soy yo quien vive esto y quien lo cuenta. Tengo que vivir conmigo mismo y con mi pasado. Hay cosas más grandes en movimiento y, en este punto, mi credibilidad está comprometida por mi asociación con todo esto. Tu voz es pura y sin tocar. Así que sí, la estoy usando. No te pido que lo pases por alto. Puedes estar disgustada conmigo. Lo acepto. Me sorprendería que no lo estuvieras. Una vez que entres ahí, señaló hacia los edificios de las instalaciones. Verás el alcance de todo esto. Se dio media vuelta y se marchó abruptamente.
No miré los lentes ni la tarjeta de acceso. Me recosté en la cama y miré el techo. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados. Quería ducharme, pero estaba demasiado cansado para moverme. Tras unos minutos, me quedé dormido. En mi sueño, estaba acostado en la cama tal como estaba cuando me dormí. Las luces estaban apagadas y el silencio era tan absoluto que mis oídos parecían zumbar. Había un peso en la cama que no era el mío. A mi derecha, de cara a la pared, había una figura oscura dándome la espalda. Permanecía inmóvil, en la misma postura en la que encontré a mi papá en el dormitorio en Glenwood. No me moví y apenas respiraba. La figura empezó a girarse lentamente hacia el espacio estrecho entre la cama y la pared. Sabía que cuando completara el giro, vería su rostro, y aunque quería cerrar los ojos, no podía. Cayó de golpe en ese espacio estrecho. No vi su rostro. Mi yo del sueño no reaccionó. Luego vi dos manos largas, de dedos delgados, ahumadas y negras, agarrar el borde de la cama y comenzar a tirar de ella hacia el suelo. Mi lado de la cama se levantó mientras las manos tiraban hacia abajo. Una cabeza empezó a elevarse por encima del borde del edredón. Era más baja que una cabeza humana y de un gris carbonizado. Solo tenía una boca, abierta de forma imposible. Mi cuerpo cedió ante la gravedad y empecé a deslizarme hacia abajo. De pronto la cama era del tamaño de un estacionamiento y yo del tamaño de una hormiga. La boca abierta era enorme, un abismo devorador. Caí hacia esa boca y, al rodar sobre las encías calientes y humeantes, me sacudí con violencia en el sueño. Me desperté de golpe, presa del pánico. Gateé fuera de la cama frenéticamente y me apoyé contra la ventana. Afuera estaba oscuro, salvo por las luces que iluminaban los estacionamientos. Respiraba con fuerza mientras miraba el espacio entre la cama y la pared. Eventualmente, tuve el valor de revisarlo, y no había nada. Dejé las luces encendidas toda la noche mientras escribía. Voy a detenerme aquí por ahora. Publicaré más de lo sucedido tan pronto como me sea posible. Solo espero estar vivo, o lo suficientemente cuerdo para hacerlo.